Muy buenos días, señores de la prensa. Les agradecemos mucho su tiempo y su interés por estar aquí. En esta ocasión los invitamos para poder dar a conocer una situación que nosotros consideramos importante en el tema también de vital importancia, que es los derechos humanos en este país, en el contexto de lo que está ocurriendo en Ginebra, Suiza, sobre el informe AHRC/23/32 que la Oficina del Alto Comisionado en materia de derechos humanos realizó al Estado mexicano. Su servidor, Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, y nos acompañan dos personas integrantes del Frente Popular 9 de Junio del municipio de Coyotepec, Estado de México, que son retomados en el informe que les menciono: el señor Vicente Moreno y el señor Sergio Velázquez, destacando que el señor Vicente Moreno es persona defensora de derechos humanos, beneficiaria del mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas de la Secretaría de Gobernación, y que, reitero, están contemplados en este informe. Dicho lo anterior, tenemos también que decir en este momento que sabemos que el secretario de Relaciones Exteriores de este país acaba hace algunas horas de hacer público que el gobierno mexicano acepta las recomendaciones emitidas en este informe de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, este Centro de Derechos Humanos y la comunidad de Coyotepec nos manifestamos alertas y sobre todo exigimos una aplicación correcta de las medidas de protección que el propio informe solicita al Estado mexicano. Cito textual: el informe dice: por favor, sírvanse proporcionar información detallada en cuanto a las medidas de protección adoptadas por parte de las autoridades para garantizar la integridad física y psicológica de los defensores mencionados, en especial de Vicente Moreno Domínguez, así como su familia y otros miembros de la comunidad de Coyotepec. Para poderle dar la palabra a este caso ejemplar de falta de protección a las personas defensoras, me es importante contextualizar que los señores aquí presentes pertenecen a una comunidad que defiende su vital líquido, el agua, de los proyectos llamados Ciudades Bicentenario y otros grandes proyectos que piensa desarrollar los gobiernos municipales y estatal en la zona norte del Estado de México, los cuales buscan, entre otras cosas, el de grandes desarrollos inmobiliarios. Esto quiere decir que si hay algún recurso natural que requieren estos desarrollos es el agua, lo cual dejará a cerca de 50,000 habitantes que integran el municipio de Coyotepec en una falta de asistencia y de accesibilidad al vital líquido. Su oposición se derivó en agresiones altamente violentas, iniciando a partir del 9 de junio del año pasado, que fueron desde lesionados y el homicidio del sobrino del señor Vicente Moreno, el joven Alfredo Luna, el cual también está retomado en el informe que fue presentado al Estado mexicano. Sirve este contexto también para decir que el pasado 5 de septiembre el señor Vicente, ya siendo beneficiario del mecanismo de protección a personas defensoras, fue agredido y lesionado en las puertas de su domicilio con un mensaje muy claro de los agentes perpetradores de ser una agresión y una advertencia a su vida, para una amenaza de muerte dirigida por las autoridades locales, sin que el gobierno federal,
sin que la Secretaría de Gobernación que encabeza el señor Osorio Chong hayan adoptado medidas pertinentes, eficaces, oportunas para proteger la vida del señor Vicente Moreno. Les dejo la palabra del señor Vicente para que escuchen de propia voz su testimonio y la situación que, a pesar de que el gobierno mexicano dijo que acepta sus recomendaciones, nosotros decimos categóricamente: el gobierno mexicano que encabeza el señor Enrique Peña Nieto no está garantizando la integridad ni física, ni emocional, ni psicológica de los defensores de derechos humanos en este país, y el caso prototipo es el caso Coyotepec en el Estado de México. Los dejo con el señor Vicente Moreno. Buenos días, señores periodistas. Les agradezco su presencia y que nos están acompañando. Les voy a exponer mi caso. Sabiendo el gobierno federal y estatal que yo estaba bajo la protección del mecanismo, aún así fui víctima de un asesinato. Gracias a Dios estoy con vida, pero mi familia está muy dañada mentalmente. Mis nietos, yo pregunto al señor Osorio Chong, ¿en dónde están? ¿En dónde está eso que él dice, que los derechos humanos están salvaguardados, que todos los defensores de los derechos estamos en paz? Lo que sucede es que el señor Osorio Chong y Enrique Peña Nieto y el señor Erubiel, todos lo tienen bien escrito, en papel está todo bien dicho, pero en la actualidad no es cierto. Ellos sabían que yo estaba protegido por el mecanismo, se giraron oficios a todas las instituciones, que yo estaba protegido por el mecanismo. ¿Qué sucedió? Que a las puertas de la casa de ustedes se fueron a matar. A mi sobrino lo mataron de una vil manera, que lo mandaron a matar de una manera muy fea. Lo balacearon, no conforme con eso, le dejaron caer una piedra en la cabeza. Entonces preguntamos al señor Enrique Peña Nieto, ¿en dónde están la defensa de los derechos humanos? ¿En dónde está la defensa del mecanismo? No queremos que esto quede nada más escrito en papel, que se lleve a la práctica. Y gracias a ustedes por sacar esto a ventilar, que no se vale que el señor Peña Nieto diga que todo está bien en México, cuando la gente humilde sabemos que todo está muy mal hecho. Gracias. Y también brevemente le cedo la palabra al señor Sergio Velázquez, sobre todo platicando que, a pesar de que este informe y estas recomendaciones que emitió la Oficina del Alto Comisionado del Gobierno Mexicano el año pasado, apenas este sábado inmediato anterior, los dos defensores que están aquí presentes volvieron a ser víctimas de amenazas de muerte vía telefónica y hostigamiento. Reitero, aún cuando las instancias internacionales ya habían solicitado al Estado mexicano la debida protección de estos defensores. Los dejo en voz del señor Sergio Velázquez. Buenos días. Efectivamente, mi nombre es Sergio Velázquez. Yo radico en el municipio de Coyotepec, en el Estado de México. El origen del conflicto por el cual nosotros estamos siendo considerados como defensores de derechos humanos se remonta al día 9 de junio del 2013. En esta fecha, la autoridad municipal de nuestra población intentó municipalizar el servicio del agua potable. En Coyotepec, el servicio del agua potable se maneja desde hace más o menos 40 años a través de usos y costumbres, y quien lo maneja es una organización social autónoma que no depende del gobierno municipal y que se denomina Administración del Agua Potable. Coyotepec está rodeado por varios municipios en los cuales
cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, se promovieron la construcción de las llamadas ciudades del Bicentenario. Por ejemplo, Tecámac, Zumpango, Huehuetoca y Jilotepec. Son varios municipios que están rodeando a Coyotepec. Y si bien Coyotepec es un municipio pequeño en área, pues tiene vías de comunicación excelentes, como son la autopista México-Querétaro al poniente, como son al norte el circuito exterior mexiquense, y como son las vías del tren suburbano que en teoría en el proyecto debe llegar hasta el municipio de Huehuetoca. Más o menos el 70 o el 80% del área de Coyotepec son terrenos ejidales, que para efectos de los negocios de los grandes capitalistas, constructoras, inmobiliarias, transformadoras, pues son terrenos idóneos para que puedan ellos seguir haciendo negocios, como ya hicieron en varios municipios. Negocios en donde únicamente lo que originan a las comunidades originales como Coyotepec, pues son problemas que antes no tenían. Problemas como crecimiento descontrolado de la población, crecimiento desmedido de la delincuencia, que en el Estado de México está comprobado que está terriblemente alta la delincuencia, homicidios, extorsiones, amenazas, robos a casa habitación, robos a transportes, robos en la vía pública. Eso es consecuencia del crecimiento de la población que se da con la ciudad del Bicentenario. Otro problema originado de ello es la contaminación por basura, por ejemplo. Existe un tiradero de basura en Tlalnepantla que es un megatiradero donde se reciben desperdicios y basura hasta del Distrito Federal. Existe otro tiradero de basura en el municipio vecino de Coyotepec que se llama Tepozotlán, que tengo entendido que ya lo clausuraron también. Y en Coyotepec hace algunos años había el proyecto, se hablaba del proyecto de instalar un tiradero de basura también, que no deja más que contaminación, fauna nociva y más pobreza, porque no genera empleos dignos. Otra consecuencia de las llamadas ciudades del Bicentenario es el crecimiento del parque vehicular. Es decir, si llega más gente, si hay más casas, obviamente hay más vehículos. Y eso tiene como consecuencia la necesidad de ampliar las vías de comunicación, ampliar las avenidas principales del municipio, con lo que se llega al extremo de derribar casas de familias de generaciones y generaciones en los pueblos donde se hace eso, en los municipios donde se lleva a cabo eso. Nosotros en Coyotepec, valga la expresión, queremos curarnos en salud. O sea, no queremos que eso ocurra en Coyotepec, porque únicamente acarrea problemas a la comunidad original. Y únicamente es negocio para los capitalistas, como ya dije, de las inmobiliarias, las constructoras, las fraccionadoras, y negocio para los políticos de alto nivel, ¿verdad? A raíz del intento de municipalizar el servicio de agua potable en Coyotepec el 9 de junio de 2013, surgió un grupo de gente inconforme, y el mismo 9 de junio, esa gente inconforme tomó la decisión de manifestarse bloqueando la autopista México-Querétaro, y fue brutalmente reprimida por los cuerpos policíacos del Estado de México. Hubo heridos, hubo lesionados muy graves, hubo gases lacrimógenos lanzados desde helicóptero, por ejemplo, cayendo en los patios, cayendo a discreción en las calles, en los patios, en las casas, sin importar dónde cayera. Entonces fue una agresión muy grave a la población de Coyotepec. Pero vaya, si bien nuestra autoridad municipal intentó municipalizar ilegalmente el servicio de agua potable, porque la gente no estaba dispuesta a permitirlo, eso dio origen a la inconformidad de la población y dio origen a que se conformara un grupo de opositores, defensores de derechos humanos, del derecho al agua que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero desafortunadamente las intenciones de los poderosos pues no las cambian. Y entonces, al ver y al observar que existe un grupo de opositores, lo que ocurrió es que se dieron agresiones. Nosotros, a partir del 9 de junio, implementamos un plantón en la explanada municipal, donde únicamente no permitíamos la entrada y el acceso al edificio de la presidencia al presidente municipal. Las demás oficinas trabajaban normalmente para no ocasionar problemas a los vecinos usuarios de algún trámite. Pero ese plantón, el día 10 de julio, fue atacado brutalmente
por golpeadores pagados por gente del ayuntamiento y por gente afín al ayuntamiento. En el caso mío, yo sufrí agresión con armas de fuego el 10 de julio del 2013, un mes después de iniciado el plantón. Y ese plantón, como les dije, fue derribado y fue quitado brutalmente por los golpeadores pagados. El 15 de agosto, otro compañero también fue atacado con arma blanca en la puerta de su casa, se llama Efraín Robles Quiroz. ¿Y la puedo librar? El primero de julio, como ya mencionó Vicente, Alfredo Cruz Luna fue asesinado a balazos. Y después, el 5 de septiembre, el propio Vicente Moreno fue atacado con arma blanca apuñalada en las mismas puertas de su casa, y quien lo atacó le dijo que era un regalito del presidente municipal. Entonces, esas agresiones a la fecha han continuado. Afortunadamente, Vicente y los demás compañeros y un servidor pudimos librar las agresiones, pero las agresiones y las amenazas continúan. Nosotros únicamente lo que estamos haciendo es defender un derecho que otorga la Constitución, el derecho al agua, el derecho que no sea despojado el municipio de Coyotepec, la población de Coyotepec, de un recurso que le pertenece, ¿verdad? Únicamente estamos defendiendo eso. Pero también nuestro grupo ya se ha conformado legalmente como una asociación civil para no ser clandestinos, para no estar fuera de la ley. Y además de ser considerados como defensores de derechos humanos, estar considerados también dentro de la ley como una asociación civil en defensa de los recursos naturales, no nada más de Coyotepec, sino de donde sea necesario. El 8 de marzo pasado se llevó a cabo la elección para renovar Comisaría de Equidad y Consejo de Vigilancia en el ejido de Coyotepec. Nunca en la vida de Coyotepec, en un proceso tal como renovación de Comisaría de Equidad, había habido asistencia de policías, ni siquiera municipales, porque siempre era el mismo grupo el que únicamente cambiaba de puestos y mantenían el poder y mantenían el control del ejido en Coyotepec. Ahora, este periodo, para esta elección hubo una planilla opositora en la cual el presidente de esa planilla es parte del grupo de defensores de derechos humanos y el secretario propuesto en esa planilla para el Comisario de Equidad también es integrante del Frente Popular. Afortunadamente ganó la planilla opositora, pero para que ustedes se den cuenta, el grado de represión y de hostigamiento, nunca en la vida de Coyotepec había habido presencia de un policía en ese proceso de renovación del Comisario de Equidad. Este sábado 8 de marzo hubo 15 patrullas de la Policía Estatal con capacidad más o menos cada una de 10 elementos, con granaderos hombres y granaderos mujeres, y yo lo vi personalmente, donde traían sus escudos, sus cascos, sus toletes, traían sus rifles para lanzar cartuchos de lacrimógenos, seguramente para amedrentar, para hostigar y para causar impresión sobre los ejidatarios votantes. Entonces, en lugar de eliminar la represión, en lugar de eliminar el hostigamiento hacia la gente de Coyotepec, se da cada día más. Ahora, qué casualidad que cuando va una planilla opositora donde van varios elementos de los defensores de derechos humanos, 15 camionetas de policía estatal con granaderos para resguardar el orden. No es otra cosa más que amedrentar, más que causar miedo y causar hostigamiento a la gente, a los ejidatarios que en su mayoría de edad son personas ya de la tercera edad, ¿verdad? Mucha gente preguntaba qué está pasando, bloquearon la calle donde está la Comisaría de Equidad y preguntaban qué está pasando ahora, por qué tantos policías. Afortunadamente la planilla opositora ganó y campesinos libres, ahora sí, campesinos honestos, comprometidos con la defensa de los recursos, comprometidos con la defensa también del ejido, ahora están en el control de la Comisaría de Equidad y del Consejo de Vigilancia. Y seguramente eso causó más molestia a los poderosos en el Estado de México. Yo no sé si a Gabriel Ávila, ¿verdad? Porque es parte de los proyectos, yo no sé a otras autoridades, pero seguramente causó molestia. Y el sábado 15 de marzo, el sábado 8 días después, Vicente Moreno recibió otra llamada telefónica en su casa, donde nuevamente están amenazando que tanto Vicente Moreno como Sergio Velázquez que se cuiden, porque se los va a cargar ¿verdad? Entonces, no le bajan a nivel de hostigamiento, no le bajan a nivel de amenazas,
Y el propio presidente ahora del Consejo del Comisario Regional, lo mismo, el mismo sábado recibió otra llamada en su casa diciéndole que se cuiden, porque ya por ahí antes fueron a dejar un muertito y que le puede pasar lo mismo. Entonces, sí exigimos al mismo gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, a la misma Secretaría de Gobernación encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, que actúen como deben de actuar en defensa de los defensores de derechos humanos. Nosotros no estamos haciendo otra cosa más que defender lo que es lo nuestro. Nos oponemos a los saqueos, a los despojos. Es únicamente lo que estamos haciendo. No estamos defendiendo más. Nos estamos oponiendo a los despojos que quieren hacer en Coyotepeque. Eso es lo que estamos haciendo. Y si bien las ciudades del Bicentenario se construyeron cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, pues las inmobiliarias, constructoras y razonadoras no terminan sus negocios. Ellos quieren seguir trabajando. Y Coyotepeque es terreno fértil para hacer todo eso. Por los medios de comunicación, por los terrenos planos que hay en Coyotepeque. Porque tenemos recursos, un recurso importantísimo que es el agua. Y es lo que estamos cuidando. Entonces, si tenemos que exponernos a las agresiones, no nos importa. Sabemos que estamos expuestos a eso. Tanto los hombres como las mujeres valientes de Coyotepeque y del Frente Popular 9 de Junio, sabemos que estamos expuestos a eso. Sin embargo, no nos importa. Sí nos cuidamos, sí tenemos cuidado de andar en la calle. Porque últimamente nos hemos dado cuenta que gente que ha perdido el poder, que ha perdido el manejo de cosas importantes en Coyotepeque, se están reuniendo y seguramente pues, para llevar a cabo más amenazas, más hostigamiento, más agresiones. Queremos agradecer al alto comisionado de las Naciones Unidas en Ginebra la atención que tuvo para nuestra población al hacer mención del conflicto en Coyotepeque en el documento que enviaron al gobierno de México. Pero queremos exigir muy firmemente al gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, a la Secretaría de Gobernación encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong y al gobierno del Estado de México encabezado por el gobierno Ávila Villegas, queremos exigir respeto a los ciudadanos de Coyotepeque, respeto a los derechos que todos tenemos en Coyotepeque de mantener nuestros recursos como propiedad de los ciudadanos de Coyotepeque, no propiedad de las fraccionadoras, no propiedad de los grandes capitalistas. Es lo que estamos haciendo únicamente. Tenemos expedientes completos por las agresiones que se dieron, expedientes en donde presentamos ante la agencia del Ministerio Público en Huehuetoca las denuncias por las agresiones. No hay seguimiento absolutamente a nada. Tenemos las carpetas de investigación y no hay seguimiento a nada. Hemos tenido contacto con organizaciones sociales también de defensores de derechos humanos, como son el Centro de Derechos Seferino Ladrillero, como son Terapaz, como son el Tribunal Permanente de los Pueblos, como es la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y agradecemos a todos ellos el apoyo que les dan a Coyotepeque. Pero sí queremos hacer énfasis en que las amenazas y las agresiones continúan, y queremos hacer énfasis en que dentro del grupo de defensores hay hombres y hay mujeres, pero no estamos dispuestos a claudicar. No es posible que el gobierno de México haga caso omiso a las recomendaciones que le hacen de tan altas instancias como las Naciones Unidas. Es algo que debe hacerse respetar las decisiones y los derechos de la gente común y corriente, que no tiene por qué padecer abusos ni de autoridades, ni de mucho menos los grandes capitalistas en perjuicio de la propia comunidad. Solo para redondear, queremos hacer hincapié en lo siguiente. Este Centro de Derechos Humanos, que como bien dice el señor Sergio, ha acompañado este proceso prácticamente desde el inicio de la represión, planteamos que no basta aceptar internacionalmente los extrañamientos que hizo la Oficina del Alto Comisionado en materia de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sino que implementan los mecanismos necesarios que garanticen la seguridad de las personas defensoras de Coyotepeque. Y asimismo queremos dejar claro, exigimos categóricamente que se implementen las acciones necesarias que garanticen la vida y la integridad de los defensores aquí presentes y muchos otros de este municipio que mencionamos en el Estado de México.
Dicho lo anterior, antes de pasar, si tienen alguna pregunta, con todo gusto la respondemos. Solo quisiéramos mencionarles que en el boletín de prensa que les acabamos de poder llegar, en la parte de abajo, además del teléfono de contacto, por cualquier otra situación que pudiéramos proporcionar desde documentos y elementos, está la consulta del documento íntegro que las Naciones Unidas hizo llegar al gobierno mexicano. Es un documento ya público, está en internet, y subrayar que uno de los casos importantes donde se extrañan las Naciones Unidas al gobierno mexicano es el caso Coyotepec, y para ser precisos también hacen énfasis en la seguridad y la integridad del señor Vicente Moreno, que está aquí presente. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, buen día. Ricardo Flores, de Nuestro México. Tengo un par de preguntas para los ponentes. La primera sería para el señor Vicente Moreno, saber si en algunos de estos casos llegan a ser policías municipales desfijados de civiles los que agreden a la población, saber si usted presume que son policías municipales los que le agredieron, policías municipales de Coyotepec, y si esto está especificado en la averiguación previa, también saber la fecha de las averiguaciones o las denuncias que han presentado, si tuviera también el número de oficio. Y para el señor Sergio Velázquez, conocer, por ejemplo, rasgos generales, cuántos habitantes hay en la comunidad de Coyotepec, cómo funciona la distribución del sistema de aguas. Menciona lo de las inmobiliarias. Me gustaría saber si, dado que el municipio, usted dice, es de tierra ejidal, si han cambiado el tipo de uso de suelos, si usted tiene conocimiento de eso, y cuál es el nombre de las constructoras que estarían interesadas en mostrar desarrollos en su comunidad. Pues el nombre del presidente municipal, si es del PRI, también ese tipo de cosas. Bueno, yo les voy a decir que nuestro presidente municipal es una persona que no tiene estudios, apenas acaba de terminar su bachillerato. Referente a la pregunta que hace el joven, no dudamos que sean los mismos policías que lo mandaron a matar. Lo mandaron a matar. ¿Por qué? Nomás les voy a poner un ejemplo tan sencillito. Cuando a mí me agredieron, no terminaban de bajar los agresores cuando una de las patrullas atravesó para que no nos siguiéramos correteando. Cuando se les hace un llamado a los policías, nunca están presentes. Me extrañó a mí que en menos de 2 minutos, en menos de 1 minuto, los señores policías hayan estado presentes. De Coyotepec. En menos de 5 minutos llegó una ambulancia. Cuando me trasladaron a mi unidad médica, ya me estaban esperando. Pues ¿qué? ¿Soy un personaje de alto rango? Me pregunto, ¿qué pasó ahí? Se los dejo a ustedes que lo analicen. Si creen que esto no fue obra de ellos, se los dejo para que lo analicen. Y referente a la muerte de mi sobrino, fue un trabajador del presidente municipal el que lo mató. ¿Tiene nombre? Clemente Arriola, y ahorita actualmente está en Cuautitlán, de Romero Rubio, está en la cárcel. Gracias. ¿Va a contestar la pregunta? Sí, en cuanto a las carpetas de investigación, aquí las tenemos. En el caso de Sergio Velázquez, tiene fecha de 11 de julio. Mi agresión fue el 10 de julio. Es el número 493, 590, 360, 130, 613, en la agencia del Ministerio Público de Huehuetoca. En el caso de Efraín Robles Quirós, la agresión a él fue el 15 de agosto. La denuncia está hecha el 21 de agosto en la agencia del Ministerio Público en Huehuetoca, con la carpeta de investigación 503, 540, 400, 318, 513. En el caso de Vicente Moreno,
La agresión a él fue el 5 de septiembre. La denuncia tiene fecha de 6 de septiembre de 2013 en la agencia del Ministerio Público de Huehuetoca y es el número de carpeta 503, 540, 550, 346, 413. Pero no hay avance sobre eso. El mismo visor del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México acudió personalmente 2 veces a la agencia del Ministerio Público de Huehuetoca y no hay avances. En el Estado de México no pasa nada. Esto que estoy sosteniendo son denuncias ante el gobierno del Estado de México por las agresiones desde el 18 de junio, presentadas desde el 18 de junio, son varias, a las cuales no hay respuesta. Y son denuncias soportadas con videos, con fotografías. En la primera de ellas tenemos 24 hojas, más o menos como con 45 reuniones cada una, con firmas de los ciudadanos que pedían que se fuera Guillermo Fuentes, que fuera presidente municipal que lo votara. En las denuncias nosotros exigimos no que se sancione al presidente municipal y a los regidores, exigimos la desaparición del ayuntamiento. Nadie nos hace caso. Y exigimos la desaparición del ayuntamiento porque con todas las acciones que han hecho han violado la ley orgánica municipal del Estado de México y han violado la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En su artículo 4 que otorga el derecho al agua. Como referencia a esto, les quiero comentar que el 11 de noviembre del 2013 nuestro presidente municipal giró una carta a la Comisión Federal de Electricidad en donde solicita sea suspendido el servicio eléctrico a los pozos que surgen agua potable a la población. Nosotros conseguimos una copia de esa carta y con base en ello interpusimos una denuncia solicitando la desaparición del ayuntamiento por violar la ley orgánica municipal del Estado de México y por violar el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero parece ser que hasta la fecha quien viola la Constitución goza de total impunidad. Goza de total impunidad, no se ha hecho algo al respecto. Entonces, nuestro presidente municipal es priista. El priista del PRI. ¿Cómo se llama? Alfredo Anguiano Fuentes. ¿Alfredo qué? Anguiano Fuentes. Pero todo esto, dicen que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Si nosotros hemos denunciado ante Rubiel Ávila Villegas, ante el gobernador del Estado de México, todo lo que ha pasado en Coyotepec, el mismo gobernador ha hecho caso omiso de todo lo que se le ha denunciado y de lo cual hay pruebas, hay videos, hay fotografías. No hay respuesta. Tal parece que lo que se quiere es seguir manteniendo el gobierno municipal actual en Coyotepec, pues para tener opción de llevar a cabo todos los megaproyectos que ya se han realizado en otros municipios y que nosotros no queremos que se lleguen a hacer ahí en perjuicio de la propia comunidad de Coyotepec. Entonces, sí exigimos al gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, exigimos al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y al gobernador del Estado de México que atiendan el caso de Coyotepec, que den solución al caso de Coyotepec y sobre todo que se implementen las medidas pero reales concretas en protección a los defensores de derechos humanos. No puede ser que después de las agresiones a varios compañeros y la agresión artera a Vicente Moreno en su propia casa, la impunidad siga reinando en el Estado de México. No, se da el nombre de las inmobiliarias. Pues las que han hecho la ciudad de Bicentenario en otros lugares, pues, Sadasi, sí, Geo, por ejemplo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Aquí en este comunicado de prensa, ustedes mencionan que otras personas han solicitado las medidas cautelares del mecanismo de protección. Yo quisiera saber en qué consistían las agresiones que estas personas recibieron, en especial las mujeres, para llevarlas a
solicitar ser parte del mecanismo. ¿Y a qué se refieren con medidas de forma intermitente? También no sé si se han registrado, como ustedes hablan de que se han reprimido las protestas, y no sé si se han dado casos de represión como los que ocurrieron en Atenco, en donde hubo una serie de violaciones a derechos humanos que ya ha sido denunciada a nivel internacional. Y también para el licenciado Antonio, si nos pudieran dar un panorama más amplio de cómo está la situación de los defensores de derechos humanos en el Estado de México, porque de repente pareciera que no hay organizaciones civiles mexicanas y deben ser así, pero no sé si trabajan de manera aislada o trabajan en esta serie de intimidaciones que se dan. Trato de ser puntual. El propio señor Sergio Velázquez es de las personas que solicitan ser incorporados al mecanismo de protección y se le fue negado ser incorporado. El argumento del mecanismo de la Secretaría de Gobernación fue que su labor principal no es la defensa de derechos humanos, sino ser contador, cuya es su profesión. Sin embargo, nosotros decimos que todas las personas pueden ser defensores de derechos humanos siempre y cuando defiendan derechos humanos. Ahí tenemos un debate con la gente de la Secretaría de Gobernación. Las mujeres en específico, como la mayoría de los hombres, han sido en primer momento amenazadas vía telefónica, en segundos momentos han sido hostigadas por miembros de las policías, tanto estatal como municipal, en tercer momento han sido agredidas físicamente y en los momentos más álgidos han sido violentamente reprimidas. Y el caso en Coyotepec más parecido a lo que ocurrió por el Frente Golfo de la Tierra de Atenco fue precisamente el 9 de junio, en donde alrededor de 1.500 habitantes del municipio de Coyotepec se manifestaron en las inmediaciones del municipio, concretamente en la autopista México-Querétaro, como medida de presión para echar atrás la recién aprobada municipalización del agua. La respuesta del señor Erubiel Ávila fue mandar un contingente importante de miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lejos de entablar el diálogo, reprimió decenas y decenas de lesionados, como bien relata el señor Sergio, helicópteros aventando gas lacrimógeno no solo al contingente, sino a las viviendas, y obviamente, insisto, una cantidad de lesionados que después se derivó en toda esta secuencia de amenazas de muerte. Y bueno, que no es cualquier nimiedad. Asesinaron al joven Alfredo Cruz Luna, uno de los integrantes importantes de ese naciente movimiento de defensa del agua. Es decir, una ejecución extrajudicial que, valga la expresión, es de lo que resalta como un extrañamiento importante. La Oficina del Alto Comisionado en materia de derechos humanos lo resalta en este informe y bueno, en esta resolución que fue presentada al gobierno mexicano como una ejecución extrajudicial. Y por último, si no se me pasa algo, en el Estado de México consideramos que es uno de los estados más áridos en materia de derechos humanos. Lo decimos de forma categórica. Sin embargo, hay todos unos proyectos de desarrollos inmobiliarios, carreteros y comerciales que están tocando precisamente los recursos naturales, la tierra, el agua y los bosques, sobre todo de comunidades indígenas. Algo que no se ha dicho con toda la claridad es que el municipio de Coyotepec se reconoce a sí mismo con antecedentes indígenas náhuatl. Entonces, incluso el hecho de que el agua se mantenga administrada por una administración ciudadana y no por el ayuntamiento, responde a esta lógica de usos y costumbres de la administración de sus propios recursos. Entonces, lo que hemos estado haciendo, tendríamos que decir que efectivamente son pocos los organismos de derechos humanos no gubernamentales. Nosotros somos el único centro de derechos humanos que trabaja en el Estado de México como tal.
Y lo que hemos estado impulsando es la articulación de todos estos pueblos, comunidades y víctimas de violaciones, a tal grado que el próximo fin de semana va a haber un gran encuentro de muchos de estos pueblos en otro municipio del Estado de México, se llama Lerma, concretamente en la población de San Francisco Xochicuautla. Van a llegar al menos 30 poblados mexiquenses, de 30 municipios distintos, que todos con estas distintas problemáticas están planteando la defensa de distintos derechos humanos. Pues si no nos falta nada que responder, les agradecemos muchísimo. Sí, ¿a qué se refieren con medidas intermitentes? Es decir, ¿se las van a quitar en algún momento? Lo que pasa es que el mecanismo de protección a personas defensoras tiene en su propia ley establecido que las medidas de protección son variadas según el nivel de riesgo que corren los defensores. Lo que hizo el mecanismo de protección es solicitar las llamadas medidas intermitentes, que traducido a lo que ocurre es rondines de patrullas ocasionales afuera de los domicilios, y nosotros estamos planteando que el nivel de riesgo de los defensores es mucho más alto como para el simple ejercicio de un patrullaje intermitente. Y son las mismas policías municipales que agredieron, claro, podrían agredir personas que hacen... son las que han estado, es decir, son ellos a los que se les perdieron la credibilidad ante el municipio, y nosotros hemos planteado la necesidad y la obligación de que sea la Policía Federal la que haga estos patrullajes. En cuanto a la exigencia de la desaparición del ayuntamiento por violar la Constitución política, ¿quieren la desaparición del mismo para traerlo de ustedes en usos y costumbres de los restos de ustedes mismos, o quieren llamar a elecciones y que alguien nuevo esté alcalde? La ley orgánica municipal del Estado de México es clara en ese sentido. Menciona que si se efectúa la desaparición de un ayuntamiento, entonces el gobernador deberá implementar consejos ciudadanos. O sea, no es para que implementemos usos y costumbres, sino estar dentro de la ley y hacer lo que la ley indica, y la ley es clara en ese sentido. El gobernador tiene la facultad de constituir consejos ciudadanos, así se le menciona. Y solo habría que puntualizar ahí que una causal de desaparición de ayuntamiento es la violación de derechos humanos. Está contemplada en la ley orgánica municipal. Nosotros consideramos que ha habido no una, sino una sistemática violación a derechos humanos multidimensional, que en consecuencia sería procedente este ejercicio, pero sobre todo insistimos, hoy destacamos que la propia ONU, a través de la Oficina de Derechos Humanos, ha señalado este tema al gobierno mexicano, y recalcar que no es suficiente que en Ginebra el gobierno mexicano reconozca y acepte los señalamientos, sino que se tienen que traducir a la realidad del día a día, a la realidad cotidiana de los defensores y las defensoras que están siendo agredidos o que están siendo asesinados, como el caso de Alfredo Cruz. Les repito, ahí está un link donde es pública la resolución de la ONU, del Comité de Derechos Humanos, para que ustedes lo puedan corroborar. Trae otros temas, efectivamente, y nosotros destacamos el tema de Coyotepec, Estado de México, porque de alguna manera el simbolismo que implica que el gobierno de la República hoy cuente con un presidente emanado de esta entidad federativa, en donde se siguen desafortunadamente cometiendo una violación sistemática y recurrente de derechos humanos. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Ya está algo de tiempo y estamos a sus órdenes para futuras ocasiones. Muchas gracias. Gracias.